Ella fue obligada a lavar platos con su hijo a la espalda. Pero cuando el dueño de la casa regresó, todo cambió. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El aire nocturno de Brooklyn todavía llevaba el leve frío de la primavera temprana, cuando Naomi Bennett ajustó la última correa del portabebés azul oscuro sobre sus hombros. Ava, de 2 años, ya dormía, su respiración cálida y suave contra la base del cuello de Naomi, los pequeños brazos enroscados instintivamente alrededor de su madre, como lo había hecho desde el día en que nació. Naomi miró su reflejo en el estrecho espejo del pasillo, su cabello recogido en un moño bajo y ordenado, el sencillo vestido azul marino cayendo con gracia hasta sus tobillos, la tela del portabebés, mezclándose con el color del vestido, de tal manera que Ava parecía parte de su silueta. No era el atuendo de una mujer de sociedad, no el tipo de vestido brillante que usarían los ricos que se reunirían esa noche, pero estaba limpio, bien planchado y elegido con cuidado. Por un breve instante, Naomi se permitió respirar hondo e imaginar que quizás esta noche no terminaría como tantas otras en que había intentado entrar en el mundo de los privilegiados. Quizás, esta vez, no sería juzgada por las circunstancias que cargaba en la espalda. Revisó el reloj. Pasaban apenas unos minutos de las 6. La gala acababa de comenzar. Guardó su teléfono en el bolsillo interior de su abrigo, no porque esperara usarlo, sino porque los años de trabajar y sobrevivir sola le habían enseñado a documentarlo todo. Afuera, las calles brillaban por la lluvia reciente, las luces de la ciudad, haciendo que el pavimento mojado centelleara. Los pasos de Naomi eran firmes y decididos. Cada pisada era un eco de su determinación. Esta noche, se recordó a sí misma, no se trataba de su humillación, ni de su corazón roto, ni de demostrarle a nadie que pertenecía a un salón lleno de millonarios. Se trataba del sueño que había tenido desde el primer llanto de Ava, construir una red para madres como ella, mujeres a quienes habían dejado atrás, pero que se negaban a quedarse ahí. Cuando llegó a la entrada de la mansión en el Upper East Side, se detuvo bajo el gran toldo. La casa era un clásico ejemplo de la riqueza de Manhattan, un edificio que parecía menos un hogar y más un monumento a la permanencia del dinero antiguo. Escalones de piedra pulida, grandes puertas dobles, linternas que brillaban como ojos vigilantes. El portero la miró una vez y su expresión cambió de manera casi imperceptible. La forma en que alguien mira a quien ya ha decidido que no pertenece allí. La entrada de servicio está por atrás, dijo sin siquiera preguntar su nombre. Los labios de Naomi se tensaron, pero su tono se mantuvo sereno. Estoy en la lista de invitados, respondió en voz baja. Seguro que eso cree, dijo el hombre, haciendo un gesto impaciente hacia la calle lateral. El desdén fue tan casual, tan ensayado, que casi la hizo reír. Casi. Pero reír era peligroso cuando Ava dormía tan profundamente contra su espalda. Así que Naomi simplemente asintió una vez y caminó en la dirección indicada. Cada paso que dio por el costado de la casa fue como retroceder a cada momento en que el mundo le había dicho que valía menos. Por dentro, los pisos de mármol brillaban como agua quieta. Las arañas de cristal centelleaban con luz fría. La primera persona que la recibió no fue un anfitrión, sino una mujer cuyo nombre Naomi ya conocía. Grace Hartwell, la organizadora del evento. Grace tenía esa presencia que llenaba una habitación antes de que siquiera hablara. Su vestido de seda color marfil, el cabello recogido en un moño severo, y su expresión transmitían la autoridad de alguien que había pasado toda su vida decidiendo quién era digno de cruzar qué puertas. Miró a Naomi, luego a la pequeña cabeza de Ava, apenas visible sobre su hombro. No tenemos tiempo para esto, dijo Grace con brusquedad, como si Naomi fuera un problema en la agenda.
Ni siquiera deberías estar aquí. La cocina necesita manos extra. Ve allá. Las palabras fueron lo bastante filosas para atraer las miradas de un grupo de invitados cercanos. Naomi sintió todas esas miradas, curiosas, silenciosas, juzgándola, como agujas en la espalda. Pensó en decir su nombre, en insistir que era una invitada, pero entonces sintió que Ava se movía ligeramente contra su espalda y escuchó el pequeño suspiro soñoliento que salió de los labios de su hija. Tragó la respuesta, se giró hacia el pasillo que conducía al área de servicio y caminó. La cocina era caliente y ruidosa. El vapor se elevaba en nubes espesas desde los fregaderos industriales. El aire olía a ajo y mantequilla, a carne asada, al aroma metálico del detergente. El personal con chaquetas blancas se movía con la urgencia silenciosa de quienes han hecho ese trabajo durante años. Naomi se detuvo apenas cruzó la puerta. Ajustó el portabebés para que Ava estuviera más cómoda y tomó el delantal que uno de los empleados le extendió en silencio. Colgó su abrigo en un gancho, se arremangó hasta los codos y se colocó frente al fregadero. El primer plato era pesado en sus manos, su borde delicado y liso. Lo lavó con cuidado, escuchando los sonidos de la gala más allá de la puerta vaivén. La música lejana, las ráfagas de risa educada, el murmullo de conversaciones que nunca estuvieron destinadas a alguien como ella. Cada plato que pasaba por sus dedos parecía borrar la delgada capa que separaba el mundo que le permitían ocupar y el que siempre le mantenían fuera de alcance. Podía escuchar fragmentos de conversación flotando desde el pasillo. La voz brillante de Grace contando la historia de una intrusa que había atrapado y puesto en su lugar. Hubo risas por eso, risas de aprobación, casi de felicitación. Naomi sintió que la mandíbula se le tensaba, pero su rostro permaneció sereno. Sin decir una palabra, metió la mano en su bolsillo y presionó el botón de grabación en su teléfono. El pequeño clic del grabador sonó como una promesa, como un voto de que ese momento no sería en vano. Las horas pasaron. Las torres de copas de cristal disminuían solo para ser reemplazadas por platos de postre y tazas de café. El peso de Ava en su espalda se convirtió en carga y consuelo a la vez. Cada suave exhalación contra su cuello era un recordatorio de por qué soportaba todo esto. Cuando se retiró el plato principal, los brazos de Naomi dolían. Su espalda palpitaba y el sudor le humedecía el cuello del vestido, pero no se detuvo. Siguió lavando, enjuagando, secando, plato por plato. El personal de cocina la observaba con curiosidad, luego con respeto silencioso. Habían visto mujeres llorar allí antes, maldecir, irse con vergüenza. Pero ella permanecía callada, firme, su postura sin quebrarse, su expresión serena. Había algo en ella que no encajaba en el papel que le habían impuesto, algo que hacía que incluso el lavaplatos más cínico dudara antes de darle otra bandeja. Más allá de la puerta entreabierta, Grace volvió a reír, sus palabras flotando como fragmentos de vidrio. Hay gente que simplemente no sabe cuál es su lugar. Los invitados rieron de acuerdo. Entonces Naomi sonrió, no con amargura, no con derrota, sino con la sonrisa lenta y deliberada de quien acaba de tomar una decisión. Esa noche no terminaría como Grace esperaba. Las horas en la cocina se alargaban, lentas, como una prueba que Naomi no había aceptado tomar, pero que se negaba a reprobar. Mantuvo las manos en movimiento, el agua tibia volviendo su piel rosada, el cristal y la porcelana brillando bajo su cuidado. A su alrededor, el ritmo del personal continuaba, ollas golpeando, hornos cerrándose de golpe, órdenes gritadas por encima del ruido. Pero Naomi se sentía aparte de todo eso. Su enfoque era único, el trabajo mecánico, su mente una tormenta silenciosa. Ava se movió una vez, un pequeño quejido contra su espalda.
Pero Naomi cambió el peso de un pie a otro hasta que la niña suspiró y volvió a dormirse. Incluso en ese cuarto sofocante, con el ardor del jabón en los ojos y el dolor en su espalda, volviéndose más agudo con cada minuto, Naomi se movía con suavidad. No iba a dejar que su hija despertara para ver esa humillación. La risa del salón se filtraba de nuevo, recordándole que no solo lavaba platos, estaba actuando, sin quererlo, para una audiencia que ya la había juzgado. La voz de Grace Hartwell se elevaba por encima de la música, contando la historia de la extraña atrevida que había intentado entrar por la entrada principal y que fue llevada a su lugar. Naomi sintió el calor en sus mejillas, no por el vapor, sino por el insulto de ver su noche convertida en entretenimiento. Se concentró en el plato entre sus manos, pasándole el paño por el borde hasta que rechinó. Su silencio no era derrota, era preparación. En algún momento, la puerta de la cocina volvió a abrirse, dejando entrar un estallido de música y el aroma tenue de un perfume caro. Grace había regresado, acompañada de 2 invitados que sostenían sus copas de champaña, como si la cocina fuera una exhibición privada. Naomi no giró la cabeza, pero sintió sus miradas recorriéndola como una linterna. Uno de ellos soltó una risita suave, el sonido tan cortante como vidrio roto. «Sigue aquí», dijo Grace, ligera, como si mostrara una pieza de museo. «Y todavía no termina el trabajo». Naomi sintió cómo sus hombros se tensaban, pero no se detuvo. Enjuagó el plato, lo puso en el escurridor, tomó otro. No iba a darles el gusto de verla romperse. «Esto es lo que pasa cuando dejas que cualquiera entre desde la calle», dijo el hombre que había venido con Grace. Su voz tenía la seguridad ensayada de alguien que nunca había escuchado un no. «Hay que enseñarles límites». La mujer que lo acompañaba asintió, su tono cargado de ese desdén tan antiguo que sonaba casi aburrido. «Gente como ella siempre cree que puede mezclarse. Les das una bandeja de plata y siguen viéndose fuera de lugar». Sus voces se mezclaron en un coro de superioridad. Cada palabra, otro peso presionando el pecho de Naomi. Se concentró en el sonido del agua, en el calor del pequeño cuerpo de Ava contra su espalda, en el vaivén de su propia respiración. No era la primera vez que alguien intentaba reducirla a nada, pero esa noche algo dentro de ella se negaba a callar. Recordó las noches sentada en el piso de su pequeño departamento, su recién nacida en brazos, contando las monedas en un frasco para ver si podía comprar otra lata de fórmula. Recordó el momento en que decidió iniciar su propio negocio de consultoría, sin importar cuántas puertas se cerraran en su cara. Cada paso de ese camino había forjado algo en ella que ningún insulto podía quebrar. El teléfono en su bolsillo seguía grabando, capturando cada risa, cada comentario cruel. Cada palabra se convertía en evidencia, no solo de un insulto personal, sino de un sistema que creía que mujeres como ella existían solo para servir. María, una de las empleadas que secaba copas cerca, se acercó y tocó el brazo de Naomi con suavidad. Su rostro surcado por los años era compasivo, los ojos suaves, con el entendimiento de quien ha soportado décadas de resistencia. Murmuró algo bajo, una especie de consuelo, como diciendo que ella había visto esto antes y que también pasaría. Naomi asintió una vez, agradecida pero firme. No pensaba dejar que esto pasara sin más. Cuando los platos principales fueron reemplazados por bandejas de postre, el vestido de Naomi se pegaba a su piel, húmedo por el calor. Sus dedos estaban arrugados por el agua, pero siguió, sus movimientos medidos y precisos. Ava no se había movido de nuevo. Y el pensamiento le dio fuerzas. Aguantaría 100 humillaciones si eso significaba que su hija podía dormir tranquila, segura en la espalda de su madre. Cuanto más tiempo permanecía allí,
más sentía que algo cambiaba dentro de ella. Lo que había comenzado como humillación pura se estaba transformando en una claridad aguda. No estaba simplemente sobreviviendo esa noche. Estaba recolectando cada pedazo de ella, preparándose para devolvérselo a quienes pensaron que podían usarla como lección. La cocina ya no era un lugar de derrota, sino un crisol, quemando las últimas dudas que quedaban en ella. Cuando Grace y sus invitados finalmente se fueron, Naomi exhaló lentamente, dejó el plato que sostenía y miró hacia la puerta. El sonido de sus risas seguía flotando, pero ya no cortaba tan hondo. Había soportado. Más que eso, había soportado sin perderse a sí misma. En la última hora de la gala, cuando los últimos platos fueron apilados y el ruido del salón se volvió más tenue, Naomi enderezó la espalda y se secó las manos en el delantal. Podía escuchar el golpeteo suave de la lluvia afuera, como si la ciudad estuviera enfriándose tras el calor de la noche. En el vestíbulo, los pasos pesados resonaban, medidos, seguros, familiares para quienes trabajaban allí. Un murmullo corrió entre el personal. «Regresó el señor», susurró a alguien. El corazón de Naomi se agitó en el pecho. Sabía quién era. Sabía que Ryan Caldwell había vuelto de la reunión urgente que lo había mantenido lejos de las primeras horas de la gala. Su pulso se aceleró, no de miedo, sino por algo más. El presentimiento de que esa noche estaba a punto de cambiar y que el equilibrio de poder en esa casa se iba a reajustar. Giró de nuevo hacia el fregadero y enjuagó un último vaso, colocándolo con cuidado en el escurridor. Su reflejo en el metal brillante del lavabo parecía casi el de una desconocida. Cansada. Sí, pero con una chispa en la mirada que no había estado allí cuando entró por la puerta de servicio. Cuando la puerta de la cocina se abrió de nuevo y trajo consigo un repentino silencio, Naomi estaba lista. La cocina estaba tranquila ahora, el caos del servicio, reemplazado por el murmullo bajo del personal, ordenando bandejas para la mañana. Naomi permaneció inmóvil por un momento, respirando hondo, sintiendo el peso del pequeño cuerpo de su hija contra su espalda. El dolor en los brazos y hombros se había vuelto un latido sordo. Pero ya casi no lo notaba. Lo que notaba era el sonido de los pasos que se acercaban, firmes y medidos, resonando en el pasillo detrás de la puerta vaivén. Un estremecimiento de reconocimiento recorrió al personal. Las voces se apagaron. Los movimientos se hicieron más lentos. Incluso María, que había estado limpiando el mostrador junto a Naomi, se irguió como si se preparara para algo. La puerta se abrió y Ryan Caldwell entró, alto, sereno, con esa presencia que cambiaba el aire de la habitación de inmediato. Se había quitado el saco y tenía las mangas de la camisa enrolladas hasta las muñecas, pero no había nada casual en él. Su mirada recorrió la cocina rápidamente, registrando cada detalle: los fregaderos llenos de espuma, los delantales húmedos, el olor persistente de jabón y vapor. Luego sus ojos encontraron a Naomi. Por un instante su rostro no cambió, pero su mirada se oscureció, como si una sombra hubiera pasado por ella. Se detuvo, su voz calmada pero afilada, cuando preguntó qué había pasado. Nadie habló al principio. El silencio se extendió hasta que María explicó con cautela que Naomi había sido enviada a la cocina al llegar. No adornó nada. No intentó justificar. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. El gesto de Ryan se endureció. Cada sílaba parecía sumarle peso a su ira contenida. Entonces, Naomi se giró, quitándose despacio el delantal. Lo dobló con cuidado, lo dejó sobre el mostrador y sacó el teléfono de su bolsillo. Sus manos estaban firmes, sin temblor. Lo puso sobre la superficie de acero inoxidable, la pantalla aún encendida, el pequeño ícono rojo de grabación parpadeando como una luz de advertencia. El sonido de las risas, de la voz despectiva de Grace,
de los comentarios hirientes de horas antes, empezó a escucharse en la cocina silenciosa. Nadie se movió. Los empleados estaban inmóviles, sus ojos yendo de Naomi a Ryan. Naomi no habló de inmediato. Se quedó allí de pie, la espalda recta, el mentón ligeramente elevado, como recuperando cada gramo de dignidad que le habían intentado arrebatar esa noche. Ava se removió apenas contra su espalda, y Naomi se acomodó con cuidado para que no despertara. Sus movimientos suaves, deliberados, su calma más poderosa que cualquier grito. Ryan escuchó unos segundos, luego levantó la mirada hacia la puerta, su expresión indescifrable. Sin girarse hacia Naomi, ordenó a uno de los asistentes que encontrara a Grace Hartwell y la trajera de inmediato a la cocina. El asistente salió corriendo, y el silencio que quedó era tan denso que parecía empujar contra las paredes. Grace llegó minutos después, acompañada de Robert Sterling y Patricia Westfield, ambos todavía con las copas de vino en la mano, como si los hubieran sacado de una conversación animada. La sonrisa confiada de Grace se desvaneció al ver el rostro de Ryan. La imagen de Naomi sin delantal, de pie con su hija en la espalda, parecía desconcertarla. Ryan no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras cortaron el aire con precisión, mientras pedía una explicación. Grace comenzó a hablar, una ráfaga de justificaciones mal formadas derramándose de sus labios. Confusión en la entrada, suposiciones, mantener el orden en el evento. Su voz temblaba a medida que hablaba, la compostura pulida que mostraba en el salón comenzando a resquebrajarse. Fue entonces cuando Naomi habló, su voz baja pero clara, cada palabra medida. Explicó cómo había llegado a tiempo, cómo no mostró agresión, cómo simplemente intentó entrar como cualquier otra invitada. Explicó cómo la habían redirigido, cómo la habían puesto allí como si fuera parte del personal, cómo se habían burlado de ella. No alzó el tono, pero había algo en su forma de hablar que no dejaba espacio para la negación. Cuando terminó, tocó la pantalla de su teléfono y dejó que la habitación quedara en silencio, excepto por las voces grabadas. Los comentarios crueles sonaron de nuevo, esta vez no como chisme privado, sino como prueba pública. Robert se movió incómodo, sus nudillos blanqueando alrededor de la copa. Patricia bajó la mirada. Grace estaba pálida. El veredicto de Ryan no llegó como un grito, sino como una sentencia con la firmeza de una puerta que se cierra. Los contratos entre su fundación y Hartwell Events se terminarían de inmediato. Sterling Developers y Westfield Pharmaceuticals dejarían de ser socios en cualquier proyecto de su compañía. La decisión no estaba abierta a discusión. Grace dejó escapar un pequeño jadeo, como si le hubieran quitado el aire. Robert intentó protestar, hablar de malentendidos, pero Ryan lo interrumpió con un gesto de la mano. El mensaje era claro. Su poder en esa casa acababa de terminar. Naomi no sonrió, no se enorgulleció. Simplemente tomó su teléfono, detuvo la grabación y lo guardó de nuevo. Sus ojos se encontraron con los de Grace por un instante, no con triunfo, sino con una calma definitiva. El equilibrio se había desplazado. Cuando Ryan volvió a mirar a Naomi, su expresión se suavizó apenas, lo suficiente para que quienes observaban entendieran que su enojo nunca había sido contra ella. Extendió la mano, no como gesto de posesión, sino como invitación. Naomi dio un paso hacia adelante, con cuidado de no despertar a Ava, y por primera vez desde que comenzó la noche, salió de la cocina no como alguien obligada a estar allí, sino como alguien que había elegido irse. El pasillo al otro lado se sentía más fresco, más silencioso, casi reverente. Mientras avanzaban por el vestíbulo hacia la entrada principal, Naomi escuchaba los sonidos lejanos de la gala, que seguía sin saber que su centro de gravedad había cambiado. La noche aún no había terminado, pero los roles ya no eran los mismos.
La mujer que había entrado por la puerta de servicio ya no era una víctima de la velada. Afuera, la lluvia había bajado a una llovizna, las luces de la ciudad brillando difusas sobre el pavimento mojado. Naomi respiró hondo, llenando los pulmones de aire fresco. El dolor en su cuerpo seguía ahí, pero ahora lo acompañaba algo más firme, el conocimiento de que ya no era solo su lucha. Mientras el asistente de Ryan hacía llamadas y enviaba mensajes que repercutirían en juntas directivas y columnas sociales al amanecer, Naomi se quedó de pie en los escalones de la mansión, el peso de su hija recordándole por qué había soportado cada segundo. Esa noche había despojado de ilusiones la idea de pertenecer al mundo de otros. Ahora construiría el suyo. Cuando Naomi regresó a casa con Ava esa noche, la ciudad ya había comenzado a transformarse. Las calles mojadas reflejaban el resplandor de las farolas, y cada escalón que subía en la angosta escalera hacia su apartamento se sentía como salir de un mundo y entrar en otro. Ava seguía dormida, su mejilla tibia apoyada contra el hombro de Naomi. La acostó con cuidado en su cuna, le apartó un rizo de la frente y se quedó un momento escuchando la respiración tranquila de la niña. Los acontecimientos de la noche volvían a su mente, el sonido de la voz quebrada de Grace en la cocina, los rostros de los invitados cuando Ryan pronunció su veredicto, la extraña quietud que siguió, como si toda la casa estuviera conteniendo el aliento. Naomi se sentó en la pequeña mesa, sacó su teléfono y reprodujo la grabación de principio a fin. Cada risa, cada insulto descuidado, cada palabra que la había reducido a un espectáculo, todo estaba allí. Esta vez, al escuchar, no sintió humillación, sintió claridad. Por la mañana, el video ya había sido compartido mucho más allá de las paredes de la mansión. Alguien del personal de la cocina lo había subido de manera anónima y en pocas horas comenzó a difundirse por redes sociales. Al mediodía estaba en todas partes, en noticieros locales, en sitios nacionales, en chats y cadenas de correos. La imagen era granulada, pero las voces eran inconfundibles. El nombre de Grace Hartwell se volvió tendencia junto a palabras como discriminación e hipocresía. Los comentarios de Robert Sterling se repetían en bucle, acompañados de titulares sobre su imperio inmobiliario. Las frases de Patricia Westfield sobre gente como ella eran analizadas en programas de debate. Lo que había comenzado como un intento de poner a Naomi en su lugar, se convirtió en la chispa de una conversación que se extendió más allá de la ciudad. En los días siguientes, las consecuencias llegaron rápido. Hartwell Events perdió casi todos sus contratos corporativos en menos de 48 horas. Las principales organizaciones de beneficencia emitieron comunicados rompiendo vínculos, citando su compromiso con la diversidad y el respeto. Robert Sterling vio cómo socios se retiraban de desarrollos multimillonarios, inversionistas, alejándose de acuerdos con los que ya no querían estar asociados. La compañía farmacéutica de Patricia Westfield enfrentó no solo la reacción pública, sino también revisiones internas, cuando empleados comenzaron a contar sus propias experiencias de discriminación y exclusión bajo su liderazgo. Naomi no celebró en público. Permaneció callada, trabajando, llevando a Ava al parque, respondiendo solo a algunos de los muchos mensajes que ahora llenaban su bandeja de entrada. Pero sentía el cambio cada vez que salía de casa. Desconocidos se detenían para agradecerle su valentía. Mujeres enviaban cartas, describiendo momentos en que ellas también habían sido rechazadas, silenciadas, enviadas a la puerta trasera. Algunas solo escribían para decir que por primera vez se sentían vistas. Ryan visitó su apartamento una semana después, no como la figura imponente de la mansión, sino como un amigo que había sido testigo de lo que ella soportó.
Juntos, hablaron de lo que vendría. No venganza. No una campaña contra quienes la habían humillado, sino algo más grande, algo duradero. En menos de un mes se redactó el primer marco para la Fundación Bennett para madres y niños. Su misión era simple: ofrecer recursos, capacitación y apoyo legal a madres solteras y trabajadoras de servicio que enfrentaran discriminación. Con el paso de los meses, Naomi comenzó a viajar por todo el país, invitada a hablar en conferencias, universidades y encuentros corporativos. Al principio dudó, preocupada por dejar a Ava algunos días, pero cada vez que volvía a casa, sentía que el trabajo que hacía estaba moldeando un mundo en el que su hija podría crecer sin miedo. La pequeña que había dormido durante la humillación de su madre ahora corría por los parques, su risa brillante y libre. La noche de la gala se había convertido en un punto de inflexión no solo para Naomi, sino para la ciudad misma. Restaurantes comenzaron a revisar sus políticas de servicio. Clubes privados revaluaron sus prácticas de membresía. Los consejos locales invitaron a Naomi a asesorar sobre iniciativas de diversidad. El video había encendido algo más profundo que la indignación. Había abierto una ventana que ya no podía cerrarse. 6 meses después de aquella noche, Naomi se encontraba en las escalinatas de una casa de piedra restaurada en Harlem. Banderas colgaban de la fachada anunciando la apertura del Centro de Recursos Bennett. Dentro había aulas para programas de capacitación, oficinas para asistencia legal, salas de juego para niños cuyas madres asistían a los talleres. Reporteros se alineaban en la acera, las cámaras destellando. Naomi vestía un sencillo vestido color crema, el cabello suelto sobre los hombros, y Ava, ahora despierta y llena de curiosidad, iba sobre la espalda de su madre, saludando a la multitud con la mano. Cuando Naomi subió al podio, la multitud se calló. Habló no con la voz de alguien que buscaba compasión, sino con la autoridad de quien había atravesado el fuego y salido entera. Les contó sobre aquella noche en la cocina, sobre el calor, el ruido, el ardor del jabón en los ojos, el peso de su hija en la espalda. Les contó cómo siguió lavando los platos porque no permitiría que su hija la viera rota. Y luego les dijo que ese centro, ese trabajo, era su respuesta al mundo que había intentado disminuirla. Sus palabras se extendieron más allá de los micrófonos, más allá de la prensa, alcanzando el corazón de quienes escuchaban. Cuando terminó, los aplausos se elevaron como una ola. No el aplauso educado de una gala, sino el rugido de personas que habían presenciado algo importante. En los meses siguientes, la fundación de Naomi creció, abriendo programas en otras ciudades. Ella permaneció involucrada, a menudo llevando a Ava a los eventos, un recordatorio vivo de por qué existía esa labor. No olvidó la noche de su humillación, pero ya no la llevaba como una herida. Se había convertido en piedra angular, el lugar donde su determinación se convirtió en propósito. Lejos de los reflectores, quienes la habían humillado enfrentaron sus propias consecuencias. Grace Hartwell intentó reinventarse como consultora en inclusión, pero pocos quisieron confiar en ella. Robert Sterling vendió partes de su negocio en silencio, retirándose de la vida pública. Patricia Westfield fue destituida de la junta de su propia compañía tras investigaciones internas y presión de los accionistas. Su caída no era el enfoque del trabajo de Naomi, pero se mantenía como recordatorio de que el mundo había cambiado, que la crueldad pronunciada en voz alta ya no podía esconderse tras candelabros y listas de invitados. Un año después de la gala, Naomi subió al escenario de la Escuela de Negocios de Harvard para dar el discurso de graduación. El auditorio quedó en silencio mientras hablaba sobre poder, sobre dignidad, sobre la responsabilidad que venía con el privilegio. Les dijo a los graduados que la verdadera fuerza no se encontraba en cerrar puertas a otros,
sino en abrirlas más, que el verdadero liderazgo no se medía por quién se sentaba en tu mesa, sino por a quién estabas dispuesto a invitar desde el frío. Cuando terminó el discurso, la audiencia se puso de pie, el aplauso llenando la sala hasta hacerla vibrar. Naomi permaneció quieta un momento, absorbiéndolo, la mano descansando sobre el relicario que llevaba al cuello, el que contenía la primera foto de Ava, el recordatorio del día en que su lucha realmente comenzó. Esa noche, ya en casa, Naomi se sentó con Ava en el regazo, leyéndole un cuento para dormir. La ciudad afuera estaba tranquila, las luces de los edificios lejanos brillando como estrellas. Naomi pensó en la mansión, en la cocina, en la mujer que había sido antes de esa noche. Ya no sentía enojo, solo un sentido firme de propósito. No solo había sobrevivido a la humillación, la había convertido en algo que podría sobrevivirla. Cuando Ava se quedó dormida, Naomi permaneció allí un poco más, abrazándola, sabiendo que el mundo que había comenzado a construir sería el mundo en el que Ava crecería. No sería perfecto, ningún mundo lo es, pero sería mejor. Y eso, pensó Naomi mientras miraba hacia la noche, era la única venganza que alguna vez había necesitado. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver el próximo video que te está esperando. Hay historias aún más poderosas que no querrás perderte. Y no olvides compartir este video con amigos y familia. Algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para ti.